Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro video tutorial. En este video vamos a realizar el paso a paso de este gorro tejido a técnica de 2 agujas. Gracias a aquellas amigas que nos han pedido el paso a paso. Muchísimas gracias. Ya, los materiales que voy a necesitar es unos 70 gramos de lana. Poco lana delgada, es de 2 hileras. No es tan gruesa ni tampoco es tan delgada. Y el resto de los colorcitos voy a necesitar unos 5 gramos o puede ser unos 10 gramitos nada más, de así como pueden ver. Y la aguja voy a necesitar aguja circular de 40 centímetros. De número de aguja que voy a usar es 2,5. Vamos a tejer para talla adulto y para talla pequeño solamente les voy a dar las indicaciones porque vamos a empezar de los mismos puntos. O sea, es decir, de la orejita, vamos a empezar. Ya, a partir de ahí ya vamos a, más adelante te lo detallo, cuántos puntos van a ser para talla pequeño y cuántos puntos para talla adulto. Todo eso ya te lo detallo más adelante. Y ahí está. Un detalle más, si es que quisieran tejer, por ejemplo, para un niño de 8, 10 o 11 años, entonces yo les sugiero que puedan tejer este talla adulto que estamos realizando. Ya, una vez ustedes terminan el rombo por completo, entonces ustedes dan unos 5 vueltas de nudo, aquí como pueden ver. Esto todo, este para talla adulto tiene 8 vueltas de nudo, o sea, es decir, estos nudos que ven aquí. Acá mira, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pueden dar unos 6 vueltas de nudo. Nada más después de ella ya pueden cerrar. De igual manera para talla más pequeñito, por ejemplo, esto de aquí es solamente para 2, 3 añitos. Para eso da perfecto. Entonces, si es que quieres para eh, un año o 6 meses, entonces yo te sugiero que puedes hacer los mismos puntos. Los mismos puntos, solo que también puedes variar donde aquí en los nudos, en las vueltas que vamos a dar aquí, también di 8 vueltas. Entonces puede ser unos 4 vueltas de un nudo o 5 vueltas de nudo, nada más así. Bueno, mis amigas, dicho todo esto, ahí les dejo el paso a paso. Ya, para tallas pequeños solamente les voy a dar las indicaciones. Van a empezar tal y como vamos a empezar. Nada más, no hay otra diferencia, sino que van a tejer menos punto. Ya, un lado ya tengo tejidito listo. Ya, luego les voy a dar las indicaciones de cuántos puntos. Una vez que ya lo teje el otro lado, ahí les voy a dar las indicaciones, ¿ya? Y también para talla pequeñito, solamente, por ejemplo, aquí tengo 17 puntos. Todo ese punto, todo. Entonces, para pequeños, por ejemplo, solamente les debe quedar 13 puntos. Aquí, como pueden ver, 13. En otro lado también 13. Para niños. ¿Listo? Ahora, voy a empezar, ya, por ejemplo, esto de aquí, ya lo corté el hilo para que no me estorbe. De la otra, de este otro lado de la oreja, ya le corté. Ahora voy a empezar de la otra oreja. Otra oreja me falta. ¿Listo? Empiezo solamente de 3 puntitos. 3 puntos. Listo, ya tengo los 3 puntos. Ahora voy a tejer el primera vuelta o punto revés. Listo. Aquí ya de esa vuelta de punto revés. Ya dimos. Ahora el primer punto voy a tejer así. Lo bajo sin tejer y aquí en la segunda o segundo punto vamos a empezar con el nudo. Mira, yo ya lo tomé una parte de mi lana de otro color. Listo. Y lo que voy a ponerme es así, mira. Así. Ya. Ahí lo vamos a colocar. Y aquí una vez colocado así, vamos a hacer el nudo o la cadenita.
Yo lo voy a hacer de cuatro cadenitas para que me salgan un poco rellenitos. Listo para empezar, así. Y lo que vamos a hacer es, mira acá, ahí mismo, los dos puntos juntos. Y lo que vamos a hacer es tejer con la base. A ver, te lo jalo y lo tejo con el base. Listo. Y ya me paso al siguiente punto. Listo, ya hicimos el primer nudo de 3 puntos. Lo voy a jalar un poquito en el color negro. Ahora doy la vuelta a mi tejido y lo que voy a hacer es lo siguiente. A ver, esto de aquí. Ya. Ahora, en esta vuelta lo que voy a hacer es aumentar así. Aumento y lo voy a tejer por revés. Voy a tejer por revés. A ver. Por revés vamos a tejer. Este punto, primer punto, lo bajo así sin tejer una vez que aumente. Y el resto voy a tejerme por revés. Listo, tengo 4 puntos y con este aumento tendré 5. Listo. Ahora volteo mi tejido y en esta vuelta voy a hacer 2 nudos. Este primer punto lo dejo así sin tejer. Si es que está así, mira, una vez que he aumentado, entonces voy a dar así una vuelta para que no se suelten, muy flojas me van a quedar. Entonces aquí al siguiente punto lo que voy a hacer es el nudo. Agarro este color y ahí mira, como pueden ver, y aquí vamos a hacer así igual 4 cadenitas. Listo. Y una vez que tengo los 4 cadenitas, lo mismo hago. Ahí lo apunto y los 2 puntos juntos lo hago pasar así. Con la base voy a tejer. Y listo. Si es que me queda así sueltita, yo lo jalo este color negro. Lo jalo. Listo. Ahora, este punto lo tejo vacío, sin nudo. Y aquí es lo que voy a hacer el nudo. Agarro. Listo. Igual vamos a hacer 4 nuditos. O 4 cadenitas, perdón. 4 cadenitas. Y lo mismo hago yo. Y siempre me quedan así sueltas. Entonces lo que voy a hacer es agarrarlo y jalarlo un poco, tampoco mucho. Y este aquí dejo. Y como verán, así se avanza. Ahora damos la vuelta a nuestro tejido. Vamos a tejer por el otro revés o lado por dentro. Damos así. Y aquí lo que voy a hacer es así. Siempre voy a aumentar al iniciar y al finalizar. ¿Listo? Listo, ya finalicé. Y lo que voy a hacer es aumentar así. Aumentan. Y luego dan la vuelta y listo, van a tejer. Este primer punto lo bajan así tal cual. Si es que quiere soltar así tal cual, le dan así una vuelta. Y aquí el siguiente van a hacer el nudo. ¿Listo? Voy a hacer el nudo. Listo, ya hice el nudo. Ahora este primer punto lo dejo así vacío, nomás no tejo nudo. Lo tejo vacío y aquí voy a colocar ya el otro color. Otro color de nudo. Mira cómo lo coloco, así. Y paso por aquí, mira, como pueden ver. Y ahí lo voy a hacer 4 cadenitas.
Y listo, vamos a agarrar el base. Y siempre me quedan así sueltitos, entonces voy a agarrarlo para poder jalar. Y listo, un vacío siempre lo dejo así vacío para moverme. Y aquí el nudo. Vamos a colocar otro negro. Listo. Voy a hacer el nudo. Mira, ya estoy aquí. Tengo aquí. Ahora siempre voy a tejer un punto así vacío. Y aquí al siguiente me toca el mismo color. A ver, este color me toca. Listo. Y aquí vacío y aquí negro. Vean, así van a hacer. Ahora dan la vuelta y en esta vuelta siempre aumentan al iniciar y al finalizar. ¿Listo? Listo. Ahora, una vez hecho, aquí vamos a colocar, por ejemplo, un punto. Lo bajo así sin tejer y aquí voy a hacer el nudo del color negro. Listo, ya lo hice. Ahora un punto lo dejo siempre sin tejer. Ahora aquí voy a tejer este color. Este color vamos a colar. Listo, ya lo hice y siempre voy a tejer un punto vacío. Listo, y aquí voy a tejer el otro cuadro que va a venir de otro color, que va a ser este de aquí. Me fijo si estoy lo correcto. Sí, este color. Mira cómo lo pongo, así nada más que ustedes van a tejer, es muy fácil una vez que se concentren. Listo. Nudo de 4 cadenitas. Y verán, así lo hacen. Muy fácil y sencillo de hacer. Los nudos, lo jalas. Y verán, ahí está. Ahora siempre un punto vacío lo tejen. Y aquí hacemos el nudo de el que sigue de este color. Y verán, les va quedando así. Hasta ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Una vuelta más, ya hasta ahí nos quedamos para talla peques. Ahora volteo nuestro tejido y siempre voy a aumentar al iniciar y al finalizar. Y lo tejemos todos los puntos por revés. Ya, una vez que estemos aquí, ya saben, un punto sin tejer y en este punto hacemos el nudo de negro. Bien, amigas, ya salí. Para talla pequeño, amigas, hasta ahí nomás quédense. Ni aumenten ni en este lado, no regresen. Aquí salimos y ya hasta ahí nos quedamos. ¿Listo? Encárguense de hacer la otra oreja. Pero para talla grande, una vuelta más vamos a dar hasta, por ejemplo, va a tener un cuadro, 2, 3, 4. Unos 2 vueltas más o 4 vueltas más tenemos que dar. A ver, a ver, espérate, estoy en aquí todavía. ¿Cuántas vueltas me faltan? 3 todavía. A ver, me faltan, sí, 4 vueltas, amigas, me faltan para talla grande, pero para talla pequeñito ya esto ya vendría a ser. Ahí está la diferencia. Listo, estoy aquí todavía, hasta ahí nomás. Acá tengo 3 y me faltan acá, por ejemplo, 1, 2 y 3 puntos más aquí. Ahí, avancen la otra oreja para aquellas amigas que van a tejer para talla pequeño. Yo voy a tejer, mira, hasta acá. Tenemos un nudo, 2 nudos más. Me falta este color, por ejemplo. Acá tengo solamente un hilo, no me tendría. Hacia arriba es 4, hacia arriba es 5. ¿Listo? Para talla adulto. Ya, aquí vamos a hacer el nudo. Voy a hacer todo esto. ¿Listo? Ya estoy hasta aquí. Ahora aquí en aquí voy a montar este color, el mismo color. O voy a hacer los nudos del mismo color. Ya ustedes ya saben hacer los nudos, solamente necesitan las indicaciones necesarias. ¿Listo?
Ya hicimos un punto vacío y aquí otro nudo. Muy bien, ahora hemos salido y hasta ahí nomás vamos a quedarnos. No lo aumenten ni no regresen por este lado, no regresen. ¿Listo? Solamente quédense ahí. Ahora ya tenemos las dos orejas listas para tejer. Ahora lo que necesitamos es montar aquí los puntos y también en este lado. O sea, vamos a tejer, a partir de ahí vamos a tejer todo circular. Ya, en este lado vamos a montar para niños. Ya, primero les voy a indicar para niños, ¿ya? Una vez que lo tejan las orejas, tienen 13 puntos. Las orejitas van a tener así. Este de aquí, me refiero, va a tener 13 puntos. Y luego, aquí en el centro, ustedes van a montar 19 puntos aquí. Y en este lado, para unirlo, lo mismo, van a montar 19 puntos. Como les indicaré, esta es la oreja y ya terminamos hasta cierta parte. Y todo esto contorno van a montar a 19 puntos y tanto este lado también 19 puntos. Listo. Ahora, para talla adulto, lo que voy a hacer es lo siguiente, ya. Mira, por ejemplo, aquí, esta es la primera orejita que hice. Entonces, hice sobre una cantidad de lana de la base. Aquí está, mira, esta cantidad más o menos. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Todos estos puntos voy a sacar a este lado para poder montar. Voy a sacarlo a este lado. Listo, ya lo sacamos. Y aquí ya tenemos libre para poder montar. Esto es la primera orejita que le hice y lo tomé una cierta cantidad, lo corté. ¿Ya? Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a montar 23 puntos para talla adulto. Aquí, a ver. Ya, ahora sí, vamos a montar 23 puntos. Tenemos, empezó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 20, ay no, 20, 23, amigas, ¿ya? Ya, ahora, una vez montados los 23, para poder montar aquí estos puntos, todo este punto voy a trasladar a esta aguja izquierda. Listo, voy a trasladarlo así con mucho cuidado. Voy a trasladarlo para poder montar el siguiente. Listo. Listo, ya lo trasladamos y como verán nuestros puntos aquí ya está en el centro. Ya, ahora a continuación esto hemos terminado lo último y este punto que ven aquí o esta hebra que tenemos viene de la madeja. Ahora vamos a seguir montando en este lado igual manera 23. Aquí ya tenemos montados los 23 puntos. Ahora nos toca este lado para cerrar. Listo, voy a montar contando de aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. ¿Listo? Ahora, una vez tenido así como verán, ya tenemos aquí, ya hemos montado los 23 y aquí también los 23 puntos. Bien, ahora súmense todos esos puntos y les va a salir 80 puntos. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer en la primera vuelta? Voy a unir mis puntos o mi gorro por así. Con mucho cuidado, esta primera vuelta vamos a salir con muchísimo cuidado. En esta primera vuelta
es como estuviéramos empezando la vincha. Por ejemplo, yo tejí esta vincha de 80 puntos, ¿no ve? Entonces así hemos, primera vuelta, primero hemos montado así tal cual y luego hemos salido una vuelta sin nudos, y así vamos a salir esta vuelta. Nada más, todo vamos a salir así, hasta tener aquí. Y ahí me voy a conseguir un marcador. Muy bien, amigas, ya dimos esa vuelta. Mira, así les debe quedar una vuelta más. Después de montar, una vuelta más. Ahora sí, aquí vamos a empezar. Voy a poner mi marcador para poder saber la unión. Ahora sí, a partir de aquí ya podemos tejer así, tal y como empezamos este vincha que hemos tejido en el anterior video. Esta vincha obviamente tiene su paso a paso, así, tal y como tejimos. Ahora sí. Ahora lo que voy a hacer es empezar, por ejemplo, voy a hacer la continuación todavía, ¿ya? Este primer punto lo bajo. Y aquí todavía voy a hacer el color de este color negro. Vamos a continuar así, tal y como estuvimos tejiendo. Así voy a continuar esta vuelta. Nos vemos una vez que estemos aquí. Una cosita les voy a decir. Acá tenemos un cuadro, 2 cuadros, 3 cuadros y 4 cuadros. Aquí en el último cuadrito, aquí como pueden ver, yo lo hice de un solo color así. Todo este cuadrito que ven aquí, de un solo color. Así también voy a tejer aquí. O sea, el mismo color que aquí, voy a tejer aquí en el centro. El mismo. ¿Listo? El mismo voy a tejer. Ya ustedes ya saben tejer el nudo, así que siempre un punto lo dejan así y en el siguiente punto. Listo, ya salimos hasta aquí. Perfecto. Ahora, aquí vamos a ya tejer otro color. Por ejemplo, me refiero aquí, este rombo que ven aquí. Entonces necesitamos empezar de aquí. Todo esto ya hay tejido, ¿no ve? Y también voy a querer montar los mismos puntos. Aquí. Listo. Tejen un punto vacío y aquí vamos a tejer el color que nosotros queramos que sea nuestro rombo. Listo, yo voy a querer que mi rombo sea de este color, el primer cuadro. Listo, ya hice 4 cadenitas y luego vamos a tejer ahí. Y con el base lo tejemos. Listo, solamente en esta vuelta voy a colocar un hito. Ya, ahora a partir de todo este punto yo lo tejeré todos estos puntos que ven así, el mismo color, o también pueden tejer ya de otro color, ya depende al gusto de cada uno de ustedes. Ya lo tejí un punto vacío. Ahora aquí voy a empezar este negro que ven y luego este color y luego este color así. Empiezo aquí y con el color negro voy a tomar una partecita de mi lana y lo voy a cortar. Ya le corté y ahí vamos a tejer desde así. Vamos a empezar. Listo. Ahora, una vez hecho eso, tejo un punto vacío, y luego aquí, en este justo aquí, vamos a tejer el que sigue, este color. El que sigue, ¿dónde está? Aquí está. Voy a tomar
de la misma manera una partecita de Milano. Listo, y ese color así nada más que repiten así, tal y como está hecho aquí, así, tal cual. Listo, ahora voy a tejer un punto vacío y aquí este color, mira, aquí la tercera. Fácil. Listo, ya tejí y también tejí un punto vacío. Ahora, este 3 puntos o este color, los tres juntos. ¿Listo? Lo hago el nudo. Listo, ya hicimos un nudo. Aquí un punto vacío. Y aquí voy a repetir con el mismo color. Listo, ahora un punto vacío y repito con el mismo color. ¿Listo? Listo, una vez que tengo los 3 colores, voy a repetir desde aquí. Este color lo coloco. Lo vamos a tomar una parte, sí. Vamos a tomar, ya tejimos un punto vacío. Siempre tenemos que tejer porque si no, ahí sí nos vamos a atorar. Un punto vacío y recién el nudo. Listo. Listo. Ahora este color y luego al final el negro. ¿Listo? Listo. Ahora el negro. Y siempre van a tejer un punto vacío. Y a continuación el negro. Listo. Ahora tejemos un puntito vacío. Y aquí al siguiente el que va a ser el rombo de otro color. Listo. Voy a hacer 4 cadenitas. Listo. Ahora un punto vacío. Me tejo un punto vacío. Ya, esto por ejemplo, listo, un punto vacío, ya lo tejí. Y aquí a continuación voy a tejer el negro. Y como verán, ahí está. Y este lado, y como verán, aquí ya lo hice negro. Y como les decía, aquí en este lado, ustedes aquí van a tejer tal y como tejimos aquí. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, solo les va guiando aquí, por ejemplo, aquí nos va a tocar negro, un punto vacío, y este aquí van a tejer un blanquito, así, tal y como empezamos, amiguitas, ¿ya? Solamente les va a guiar, solo esto esto les va a guiar, ¿ya? Así, yo hice tal y como, mira, lo copio de aquí, ahí están los puntos. Nada más, amigas, así voy a darme esto, por ejemplo, aquí me está guiando este color, me dice. Luego un punto vacío. Ya, aquí por ejemplo voy a tejer este color y luego un punto vacío y aquí este color y un punto vacío y aquí este colorcito. Y luego a continuación el mismo color, esto vamos a tejer aquí en este lado, ya tejimos, ya así. Y solo les voy a guiar. Bueno, mis amigas, ya terminamos de hacer estos nudos. Y como les dije, van a hacer lo mismo que hicimos en este lado, aquí lo mismo. Bien, una vez terminado, vamos a tejer una vuelta sin hacer nudos. Y como verán, ahí está nuestro chulito. Muy bien, ya completamos esa vuelta sin hacer nudos. Ahora estamos en la vuelta que debemos hacer los nudos. ¿Listo? Estoy aquí por ejemplo. Ya. Un punto representa un punto que empezamos aquí. Como verán, empezamos desde un punto, luego tejimos 2, luego 3 y completamos de otro color también, así. Nada más que este procedimiento vamos a seguir aquí. Tal y como tejimos aquí, aquí vamos a agrandar y esto de aquí lo que vamos a tejer es formar esto de aquí, por ejemplo. Aquí están las orejitas, ¿verdad? Entonces, una vez que ya estamos aquí, entonces tenemos que agrandar este rombo que tenemos aquí. Entonces, esto de aquí, de donde venían las orejitas, esto va cerrándose
el rombo. Listo. Y luego que estamos ya finalizando aquí, por ejemplo, aquí también, aquí se va cerrando el rombo y aquí se va abriendo otro rombo. Listo, nada más que de ahí se van a guiar. Ahora mira, aquí ya estoy, por ejemplo, en este costadito lo que voy a hacer es este color. Ya voy a estar agrandando el rombo o haciéndole crecer. Listo, y acá lo van a hacer ya tal y como. Cuatro cadenitas para que estén un poquito rellenitos. ¿Listo? Así. Ya, una vez que demos la vuelta y cuando terminamos, aquí voy a hacer el otro. Y justo aquí. Y un punto es aquí. Un punto de separación siempre, ¿ya? O un punto vacío. Ya lo tejí, ahora un punto vacío. Ya, este negrito voy a recorrerlo aquí. Lo recorremos en ese lugar así. Uno tras otro va recorriendo los nudos de, a ver, esto. Listo, ya recorrí. Ahora un punto lo dejo así, punto vacío, y este punto aquí voy a recorrer así, nada más que lo vamos a tejer. A ver, aquí está. Así el nudo. Del punto de base. Listo, tejo un punto vacío y este color lo voy a recorrer a este lado porque ya estamos cerrando. Vamos a abrir otro rombo. Así voy a avanzar todos los rombos hasta finalizar, pues obviamente nuestro gorrito o chulo, como quieran llamarlo. Listo, un punto vacío y este color va a recorrer ahí. Ahí está. Bueno, estoy avanzando. Mira, como pueden ver aquí, por ejemplo, aquí una vuelta más y aquí vamos a concluir este colorcito, el primer rombito. Listo, aquí en el centro. Y aquí estamos empezando 3 y aquí hacia este lado ahora un punto vacío y en este lado nos toca este color. Listo, ya lo hicimos. Ahora tejemos un punto vacío. Por ejemplo eran 3, ahora solamente 2 del mismo color. Ver. Listo, un punto vacío y aquí del mismo color. Un punto vacío y este color así, mira, eran 3, ahora solamente 2. En la siguiente vuelta un hito, en la siguiente vuelta ya olvidamos este color, olvidamos o terminamos. Listo, así nada más que vamos a avanzar. Yo por ejemplo voy a avanzar
Y luego les muestro, una vez que ya esté en la mitad, siempre van a tejer un punto vacío. Punto vacío. Ahora este color aquí lo recorremos. Poco lo jalamos y un punto vacío y aquí el color negro. A ver, un color negro, sí. Listo, un punto vacío y este color vamos a agrandar. El rombo de este color agrandamos. Lo voy a tejer por... A ver. No me deja. A ver. Jalamos un poco, dejo un punto vacío y aquí repito el color porque estamos agrandando. A ver. Uy, se soltó. Un poco lo jalo. Punto vacío y aquí el color negro. Y como verán, así le va quedando. Bueno, mis amigas y amigos, aquí también en este lado voy a hacer lo mismo. Aquí vamos a avanzar el negro porque este de las orejas, el rombo, vamos a cerrar. Bueno, mis amigas y amigos, así voy a avanzar yo y mientras avanzo les muestro qué tal me queda. ¿Listo? Solo este rombo que estamos tejiendo, guíense de aquí, por favor. De uno empezamos, luego de dos, así tal y como empezamos, ustedes aquí van a guiarse. Y esto de aquí poco a poco se va cerrando. Esto también, por ejemplo, acá se está cerrando. Aquí uno más. No, esta vuelta más vamos. Como verán, ya avanzamos hasta cierta parte. Y como verán, las orejitas del rombo ya cerramos por completo. Mira, aquí es uno y aquí empezamos de uno, también terminamos a uno. Y como verán aquí, este rombo ya también estamos en la mitad. En total nos ha salido 4 rombitos, 4 de aquí y 4 de este color. Bueno, ahora a partir de aquí empezamos a cerrar este rombo que ven aquí. Tal y como cerramos este rombo, vamos a cerrar este rombo de acá también, todo de estos colores. Y por aquí vamos a abrir otro rombo igualito. Tal y como empezamos así de un hito aquí de la orejita, así también aquí vamos a abrir. Es fácil. Por ejemplo, aquí ya di esa vuelta sin hacer nudos. Ahora tenemos que ya, ahora este amarillo debería ser aquí, ¿verdad? Entonces no, aquí vamos a encoger ahora. Como ya vamos a empezar a cerrar los rombos, empezamos aquí, por aquí, donde está el color que quiero, y lo hacemos el nudo. Y listo. Ahora este un punto lo dejamos
Ahora aquí en la siguiente vamos a tejer este color. Empezamos a cerrar el rombo uno tras otro. Listo, lo tejemos un punto de separación de rombos y este color lo vamos a recorrer aquí. Bueno, me falta. Listo, ya hicimos. Tejemos un espacio o un punto vacío y este color vamos a recorrer aquí. Lo recorremos uno tras otro. Bien, ya lo completamos. Tejemos un espacio o un punto vacío. Ahora, mira, como verán, aquí está el detalle. Tanto en aquí y tanto en aquí ya debemos continuar con este color. O sea, tal y como tejimos esta orejita, por ejemplo. Ya, aquí debo tejer el color negro. Listo, lo hicimos. Ahora un punto de separación o puede ser un punto vacío. Listo, ahora en este costadito o en el que sigue el negro, porque vamos a abrir otro rombito. Ahí está, un punto de separación o puede ser un punto vacío, como quieran decir. Listo, ya empezamos este 2. Ya en la siguiente vamos a tejer este 2 así, tal como se muestra así. Así vamos a tejer, así como ven. Y solamente eso vamos a tejer hasta que cerremos este rombo que ven aquí. Lo principal o lo básico, esto de aquí. Este rombo. Una vez que lo finalicemos, y también esto va a quedar hasta ahí. Bueno, mis amigas, así voy a tejer yo hasta finalizar este rombo, así, tal y como está finalizado este rombo que ven, así, tal cual. Muy bien, entonces, hasta entonces. Bien, amigas y amigos, ya completamos el rombo, como verán. Empezamos de un solo punto y terminamos también a un solo punto. A partir de ahí vamos a tejer, sigue haciendo nudos, pero solamente vamos a dar así vueltas. Una vuelta lo vamos a tejer de un solo color, toda una vuelta desde inicio a fin, y en la siguiente vuelta también de otro color. Ya eso vamos a combinar a nuestro gusto. Y aquí como verán, estoy avanzando hasta aquí. Yo elegí este color la primera vuelta. Aquí voy a empezar haciendo nudos. Muy bien, ya terminamos. Ahora voy a tejer un punto vacío o un punto de separación. Y aquí al siguiente. Listo. Ahora un punto vacío o puede ser un punto de separación de nudos. Y aquí al siguiente, así. Vamos a repetir eso nada más hasta que terminemos nuestro gorro. Un punto vacío y aquí al siguiente. Ya, nudos hacia arriba pueden hacer al gusto de cada uno de ustedes. Puede ser más grande, por ejemplo, si es que van a hacer 8 nudos, como tal y como lo ven aquí, pues les va a salir un poco más grande. Entonces yo creo que voy a hacer unos 6 nudos, en total serían 12 vueltas. Ya lo veré. Si el tamaño es pequeño, entonces seguiré haciendo nudos, o el tamaño ya es suficiente para mí, entonces ya lo voy a cerrar así, de esta manera como lo ven. Bien, amigas, voy a
avanzar así, de esa manera, dando toda una vuelta de un solo color. Ya completamos las 8 vueltas de nudo y en total serían 16 vueltas. Y aquí arribita hemos tejido puro puntos derechos unos 5 vueltas. Y como verán, ahí está el tamaño que nos salió. Ahora, una vez hecho esta partecita, yo lo voy a hacer así. También pueden hacer de otra manera, disminuyendo los puntos. También se puede, pero en mi caso no tengo agujas de 5 palitos para terminar la final. Entonces solo tengo estas agujas circulares de 40 centímetros. Entonces lo tejí así. Y luego una vez que lo voy a finalizar, entonces ya se va formando así de esta manera. Ahora vamos a recoger todos los puntos con ayuda de un crochet. Ya, ahora lo que voy a recoger es así de esta manera. A ver. Más o menos voy a agarrarlo así de esta manera y con un lado con crochet voy a pasar algo parecido. Y esta parte vamos a hacerlo pasar. Siempre esta parte vamos a jalar. Vamos a agarrar hasta recoger todos los puntos. Y sigo recogiendo así poco a poco. Nada más así. Y eso de aquí siempre lo jalo, no lo voy a soltar. Listo, como verán, ahí está lo que no hemos soltado. Ahora ahí está acá. Ahora aquí lo vamos a cortar nuestro estambre. Ahora a partir de aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Esto voy a jalar así y no lo voy a soltar, esto obviamente que no. Ya. Bien, esto de aquí podemos pasarlo aquí así de esta manera, o también bien ahí nomás podemos amarrarlos así de esta manera para que el hilo sea un poco grueso. Así nada más que amarra un poco fuerte, doble amarre y listo. Y como verán, yo lo hago así de esa manera. Hay también otras formas de hacerlo. Y como verán, ahí está. Y cuando uno ya se pone, entonces esto obviamente se estira algo parecido, algo así. Ahora, ya, y luego para complementar, yo lo hago así para poner aquí, para taparlo, obviamente esta parte, si es que quieren tapan, si no también. Y como verán así. Y esto lo que voy a hacer es, voy a sujetarlo en la mitad. Y luego vamos a hacerlo algo así. Voy a dar unos 6 o 7 vueltas, algo así, amarrando. Ya, una vez hecho esto, lo que vamos a hacerlo así nada más, algo parecido. Vamos a soltarlos. Y ahí ya se va a ver algo así. A ver. Algo así. Y luego yo voy bien, aquí como pueden ver, así les va quedando. Ahora, un último detalle, las orejitas. Aquí. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente para... Ahora en esta parte de la orejita lo que vamos a necesitar ayuda de un crochet y por acá más o menos lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya, este primero, más o menos la cantidad que querramos, ¿no? Ya. Ya tengo uno y en la siguiente por aquí. Y así. Y esto lo voy a jalar el tamaño que jalé el primero. A ver, más o menos hasta ahí.
Ya, y lo dejo ahí. Ahora otro punto, vamos a jalar otro más y el tamaño que jalamos también. Listo, ya lo jalé el tamaño. Ahora por este lado lo mismo, con mucho cuidado. Y también vamos a jalar el tamaño que jalamos también. Ver. Listo. Ahora lo mismo. Y listo, les va quedando así. Ahora, para finalizar, este un punto lo vamos a jalar tal cual. Voy a empatarlo con aquí y desde ahí voy a cortarme el hilo. Bueno, pueden hacer de diferentes maneras también. Y eso es lo que es listo. Ahora, una vez hecho o terminado todo eso, como verán, este es el tamaño parejito. Ahora, esto lo que vamos a partir es en 3. Acá tenemos 1. Listo, ya lo partimos en 3. Y esto vamos a trenzar. Y listo. Y listo. Como verán, ahí está sus amarras. Y nos ha quedado así de esta manera. Y listo, mis amigas y amigos. Eso sería todo. También pueden tejer pues con forro. Van a empezar los mismos puntos de 3 puntitos, así tal y como empezamos. Ya, y por dentro nos ha quedado de esta manera y luego vamos a arreglarlo para que nos queden súper desaparecidos. Este es lo que es los sobrantes, ¿ya? Vamos a esconderlos y va a estar listo. Ya, yo no voy a hacer con forro. Bueno, mis amigas y amigos, espero que les haya gustado este gorrito o chullo multicolor.